y vamos a estar estudiando Juan capítulo 21 del versículo 1 hasta el versículo 25. Juan capítulo 21, comenzando desde el versículo 1, vamos a estar estudiando por secciones todo este capítulo. Pero antes de eso, ¿me acompañan a orar? Vamos a orar. Te alabamos, Dios, y te agradecemos por el privilegio que es el venir delante de ti para escuchar tu palabra predicada. Y te rogamos, Dios, que como dice tu palabra, entre como una espada de dos filos y que penetre hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu y que pueda discernir los pensamientos de nuestro corazón, Señor Padre Celestial. Te damos las gracias por la promesa de que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará aquello que tú quieres que haga, Señor. Y eso es lo que deseamos. Eso es lo que deseamos en esta mañana, Señor. Que seas tú el que nos hable, el que nos exhorte y el que, Padre, nos dé esa palabra que necesitamos. Y que como cristianos, como creyentes en ti, podamos decir: Dios habla realmente hasta el día de hoy y nos habla de manera clara a través de su palabra. Bendecimos, Dios, tu nombre y te agradecemos por el privilegio de escucharte el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hablarles un poco de William Borden. Él lo tenía todo. A sus 24 años era el heredero de la fortuna de la familia Borden. Tenía una educación de primera para los estándares de los Estados Unidos. Se había graduado de la Universidad de Yale, se había graduado también de Princeton. Y su padre era un famoso hombre de negocios que quería que William se quedara con la fortuna de toda esta familia, con las empresas de la familia, el legado Borden. William era joven, tenía fuerza, era rico y era el heredero de un imperio millonario. Pero aunque desde la perspectiva humana William lo tenía todo, había algo que definitivamente le faltaba, y era que él no tenía verdadera satisfacción espiritual. William no creía que Jesucristo había resucitado de los muertos. Él no tenía una fe genuina en el Evangelio de Jesucristo. Y hermanos, durante nuestro estudio del libro de Juan hemos aprendido que el enfoque del Evangelio, ¿cuál es? Es llevarnos a la fe en Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Hermanos, el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos va a continuar enseñando sobre la verdad de la resurrección. Y como vimos la semana pasada, la resurrección de Jesucristo lo cambia todo. La enseñanza de hoy vamos a ver algo muy similar y vamos a ver tres cosas que debemos hacer a la luz de la resurrección de Jesucristo. Tres cosas que debemos de hacer a la luz de la resurrección de Jesús. Y la primera es esta: cree en su palabra, cree en su palabra. Estamos en Juan 21, me voy a permitir leer los primeros 14 versículos. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, en este último capítulo de este evangelio se nos narra una tercera aparición del Cristo resucitado a sus discípulos. Y esto sucede junto al mar de Tiberias, que es otro nombre para el mar de Galilea, al norte de Jerusalén, en la región donde Jesucristo ministró con más frecuencia. Y hay 7 apóstoles que aparecen aquí. Uno de ellos es Simón Pedro, otro es Tomás, llamado Dídimo, que vimos la semana pasada, que es el gemelo, Natanael, Juan y Jacobo, que son los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos que no se mencionan por nombre. Entonces Pedro les dice que va a ir a pescar. Y hermanos, indudablemente vemos en los apóstoles cierta trepidación a cumplir la misión que Jesucristo les había dado. Porque ¿qué les había dicho el Señor Jesucristo en Juan capítulo 20, en el versículo 21 que vimos recientemente? Les dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Pero vemos que los apóstoles todavía no han salido a cumplir con la misión. ¿Qué hacen? Más bien se han regresado a pescar. Ahora, no es que los apóstoles hayan renunciado a la misión, que digan: sí, Jesucristo nos dijo que fuéramos, pero ¿sabes qué? No, renunciamos a la misión, vámonos a pescar. No creo que sea eso lo que está pasando. Parece como que todavía no entienden por completo cuál va a ser su rol, su misión aquí en la tierra. Todavía no llegan a comprender por completo qué es lo que van a estar haciendo. Ahora, por un lado, entendemos porque Jesucristo todavía no les da la gran comisión con toda la claridad que vamos a ver después, ¿verdad? Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a todas las criaturas. En ese momento eso todavía no ha sucedido. Entonces ellos se regresan a pescar. Todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos, como sabemos que sucederá en el día de Pentecostés. Y salen a pescar, pero no pescaron nada esa noche, nos dice el versículo 3. Y el versículo 4 es la madrugada del día siguiente. Jesucristo se presenta a ellos desde la orilla, pero no lo reconocen. Ahora, una vez más nos podemos hacer la pregunta: bueno, ¿cómo es que no reconocieron al Señor Jesucristo si ya lo habían visto? Bueno, hay varios factores. Un factor, podemos pensar en la distancia, que a lo mejor no era muchísima, pero quizás suficiente distancia para que no lo pudieran notar con toda claridad. También nos dice el Evangelio que era de madrugada, quizá todavía no salía completamente el sol y no podían distinguir perfectamente bien. Y quizá haya otros factores que no sabemos. Pero a la pregunta de Jesús le responden que no tiene nada para comer. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Otro milagro, otro milagro. Esta pesca milagrosa nos recuerda que Jesús es Señor sobre la creación. Y no sé si ustedes recuerdan aquella ocasión que para este momento ya han pasado como unos 2 años, un poquito más de 2 años, cuando estaban en una gran tempestad en el mar de Galilea y los discípulos tienen miedo de morir en esa tempestad. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Reprendió al viento y todo se calmó. Y en esa ocasión los discípulos vieron al Señor Jesucristo y le dijeron, dice Marcos 4:41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro,
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues aquí no solamente el viento y el mar, sino que los peces mismos obedecen al Señor Jesucristo, y de una manera en la cual no sabemos, pero que podemos estar seguros que es algo milagroso. El Señor Jesucristo les da una instrucción y entonces sucede esta pesca milagrosa. Y cuando eso sucede, inmediatamente reconocen que tiene que ser el Señor Jesucristo, y Juan, que es el discípulo amado, reconoce por medio de este milagro que está frente a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Pedro se ciñe la ropa y se lanza al mar, ¿verdad? Porque estaban en el agua, estaban pescando. Entonces dice el Evangelio que se había despojado de su ropa, se ciñe la ropa y se lanza al mar. Y nos recuerda a cómo es este Pedro, ¿verdad? Una vez más, Pedro, el que inmediatamente quiere hacer las cosas. Recientemente vimos, ¿verdad?, que iban corriendo a la tumba. Llega primero Juan, pero ¿quién es el que entra primero a la tumba? Es Pedro. Pedro es el que también caminó sobre el agua, y aquí ve al Señor y no tiene, dice Pedro, no voy a esperar hasta que lleguemos. Yo quiero llegar ya con el Señor Jesucristo, y se lanza al agua. Y para la sorpresa de los discípulos, Jesucristo ya tenía un pez y pan preparado, y le agregan algunos de los peces que acababan de pescar. Ahora, miren en el versículo 11, hay una parte muy interesante en donde se nos habla acerca de cuántos peces había. Y se nos menciona específicamente que había 153 peces. Y este número de 153 se ha prestado a muchas interpretaciones. Por ejemplo, en los primeros siglos de la iglesia, Jerónimo, que fue uno de los traductores de la escritura, dijo que el 153 simbolizaba que había 153 especies de pescados, y que eso significaba que el evangelio iba a llegar a todas las personas. Bueno, probablemente esa no es la mejor interpretación, hermanos, porque hay más de 153 especies de pescados, para empezar. Otros han sido todavía más creativos. Por ejemplo, Agustín de Hipona interpretó de manera alegórica el número 153, y él dijo que el número 153 es el número triangular de 17, y que el 17 representaba los 10 mandamientos y los 7 espíritus de Dios. Bueno, probablemente tampoco es la mejor interpretación. Otra persona dijo que cuando se alimentó a los 5,000 había 5 panes y sobraron 12 cestas. Entonces 12 más 5 es 17, y 17 por 9 es 153. ¿Qué piensan? Cada quien se pone más creativo con esto. Pero hermanos, creo que debemos de pensar que la manera en que podemos nosotros interpretar este pasaje no es con interpretaciones alegóricas, porque cada persona puede ser más creativa que la otra, ¿verdad? Y a alguien se le ocurre una nueva manera de interpretar el 153 y a otra. Entonces, ¿qué pudiéramos decir? Bueno, vamos a ver la sencillez del evangelio. Juan nos está dando datos, incluso datos pequeños como el número exacto de los peces, para que tengamos confianza de que lo que él está dándonos es un relato fidedigno de los eventos que sucedieron en el evangelio, hermanos. Y también el que sean 153 grandes peces nos apunta a lo increíble del milagro, porque en el versículo 11 dice, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Entonces, más bien el énfasis está en el milagro, en que fue un milagro increíble. Pero no tenemos que ir más allá y hacer cálculos matemáticos y sacar como una clave, sino ver lo que claramente el evangelio nos dice. Y hermanos, cuando pensamos en la misión de Dios, muchas veces nos puede parecer demasiado grande o imposible, y quizá los apóstoles del Señor Jesucristo están sintiendo sobre sus hombros la enormidad de esta misión y se van por lo familiar. Bueno, vamos a pescar, y quizá todavía no entienden lo que significa ser un apóstol del Señor Jesucristo que salga a hablar del evangelio. Pero la realidad es que cuando creemos en el evangelio debe de transformar nuestras vidas, hermanos. El evangelio
debe de transformar nuestras vidas. Transformó la vida de William. William Borden se convirtió al Señor Jesucristo bajo un evangelista de nombre R.A. Torrey. Y fíjense que William Borden a sus 25 años toma una decisión. Decidió renunciar a su fortuna e irse de misionero a los musulmanes de China del Norte. Renunciar a la fortuna, irse de misionero a los musulmanes en China. Y entonces cuando William empieza a decirle a la gente que eso es lo que va a hacer, lo empiezan a tachar de loco. ¿Qué le dirías tú a William? Quizá alguien le diría: William, has perdido la cabeza. Esa fortuna que tú tienes la puedes usar de diferentes maneras. No tienes que ir tú. Pero fíjense, William no decía que todo mundo tenía que salir de misionero a China del Norte. Eso no es lo que decía William. William lo que decía es que Dios me ha llamado a mí y yo tengo que obedecer al llamado del Señor para mi vida. Él no le estaba diciendo a todo el mundo: todos ustedes tienen que salir de misioneros a China. Lo que él estaba diciendo es: Dios me ha salvado y ha puesto en mi corazón un profundo deseo de compartir el evangelio con otros, y ni siquiera mi fortuna me va a detener, ni las grandes empresas de mi familia me van a detener. Y renunció a una juventud llena de riqueza y al poder ser el heredero de la compañía multimillonaria de su padre, y se fue a hacer algo que todo el mundo decía es imposible. Hermanos, es verdad que la misión que Jesucristo nos ha dado de traerle gloria y de predicar el evangelio puede parecer difícil, sí, incluso para muchos imposible, pero podemos afirmar que lo lograremos por el poder de Jesús. Debemos creer a su palabra y confiar en su fuerza. Entonces, hermanos, Cristo ha resucitado, debemos de creer en Él, debemos de creer a su palabra. Pero quiero que veamos ahora una segunda cosa que debemos hacer a la luz de la resurrección. Punto número 2, ámalo de todo corazón. Ámalo de todo corazón. En Juan capítulo 21 voy a leer del 15 al 19. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Hay mucho viento y eso suena atrás como una lona, pero es el viento que la está haciendo moverse. Muy bien, entonces, hermanos, después de haber comido, vemos en estos versículos del 15 hasta el 19, vemos varios sets de 3. O sea, vemos 3, vemos otro 3 y vemos otro 3. Por ejemplo, Cristo le hace 3 preguntas a Pedro. Primero le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Eso se lo dice en el versículo 15. Y en el versículo 16 y el versículo 17, Jesucristo le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 preguntas que le hace el Señor Jesucristo. A esto, Pedro le responde también 3 veces. En el verso 15 y en el verso 16, Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y en el versículo 17, ya entristecido, Pedro responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces, hay 3 cosas que le pregunta el Señor Jesucristo, hay 3 cosas que responde Pedro, y luego hay 3 otras respuestas de Jesús a la respuesta de Pedro. ¿Y qué es lo que le dice Jesucristo? Versículo 15 le dice: apacienta
mis corderos. Versículo 16 le dice, pastorea mis ovejas. Y el versículo 17, apacienta mis ovejas. Entonces, 3 sets de 3, por así decirlo. Y una vez más nos hacemos una pregunta: ¿cómo hemos de interpretar este pasaje? Déjenme les doy una primera manera en la cual este pasaje se ha interpretado muy comúnmente, y después les voy a decir cuál creo que es una mejor manera de ver este pasaje. La manera más común en que se ha interpretado este pasaje es que se dice que la clave está en los verbos amar, en el verbo amar. Cristo usa el verbo griego agapao. Las primeras 2 veces que le pregunta ¿me amas?, le dice me agapas, agapao. Y agape es un verbo griego que algunos piensan que significa el amor real de Dios. Entonces Cristo le dice primero ágape, me amas, pero la tercera vez Cristo le dice me fileas, y fileo es un amor filial, es un amor de entre hermanos. Entonces, de acuerdo a esta interpretación, Cristo le dice a Pedro, ¿me amas con amor agape? Y Pedro le dice, no, te amo con amor fileo. Y luego Cristo le dice otra vez, ¿me amas con amor agape? Y Pedro le dice, no, te amo con amor fileo. Y la tercera vez Jesús le dice, ¿me amas con amor fileo? Y entonces Pedro dice, sí, te amo con amor fileo. Y es una manera de pensar que Pedro nunca logró decirle a Jesucristo que lo amaba con el amor real de Dios, y esto es como algo decepcionante, otro episodio decepcionante de Pedro. Ahora déjenme les digo por qué no creo que esa sea la mejor manera de interpretar el pasaje. Por ejemplo, Colin Cruz es un erudito de palabras griegas y él dice, agapao y fileo, estas 2 palabras se usan para referirse al amor del Padre por el Hijo, del amor de Jesús por Lázaro, el discípulo a quien Jesús amó, y el amor del Padre por los discípulos. También James Barr, otro erudito de palabras griegas, dice, estas diferencias no equivalen a una distinción de referencia teológica real, no especifican una diferencia en el tipo de amor. Y Donald Carson, que quizá es uno de los teólogos más reconocidos, teólogos evangélicos conservadores, escribió un libro que se llama Falacias Exegéticas y le dedica mucho tiempo de su libro para decir, esta no es la mejor interpretación. Entonces, ¿cuál sería una mejor manera de ver este pasaje? Es ver este pasaje como la restauración de Pedro. Es decir, no es verlo como otra manera en la que Pedro no logró decirle a Jesucristo que lo ama, sino ¿qué había hecho Pedro anteriormente? Había negado al Señor Jesucristo ¿cuántas veces? 3 veces. Y que ahora el Señor Jesucristo lo está buscando restaurar. Es decir, el énfasis de este pasaje es que el Señor Jesucristo le está diciendo al apóstol Pedro, yo sé que 3 veces tú me negaste, pero ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Entonces cumple la misión, apacienta las ovejas. Entonces, más bien lo que le está diciendo es, tú debes de pastorear la grey de Dios. Y en este contexto, tanto los corderos como las ovejas apuntan al pueblo de Dios, y esto no significa que Pedro sería el único que lo iba a hacer. No, Pedro mismo, en su primera carta, dice, apacentad la grey de Dios, le dice a los obispos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Así que en este pasaje, hermanos, vemos que Pedro es restaurado a la comunión y al amor del Señor Jesucristo, porque Dios usa, escucha esto, hermano, Dios usa personas frágiles para llevar a cabo su magnífica obra. Y a este Pedro, que 3 veces lo había negado al Señor Jesucristo, Cristo lo restaura y 3 veces le dice, Pedro, tengo un plan para ti. Y el plan es un plan grande. El plan es que tú apacientes a las ovejas del Dios viviente. Y queridos hermanos, este Pedro que a lo mejor ahorita está dudando un poco, hermanos, en el libro de los Hechos, está predicando con poder. Y están viniendo a los pies del Señor Jesucristo miles de personas, porque fue restaurado y porque se entregó por completo a su Salvador. Y Dios lo usó
grandemente. Pero hermanos, la vida de Pedro no sería fácil, porque en los versículos 18 y 19 hay una profecía sobre la muerte con la cual Pedro glorificaría a Dios. Mira, el versículo 18 dice: cuando seas viejo, extenderás tus manos. Y esto hace alusión a que Pedro moriría crucificado. Hay por lo menos 3 documentos antiguos que apuntan a la muerte de Pedro como mártir. En el primer siglo se escribió una carta, la carta primera de Clemente, y Clemente, que por cierto, la primera carta de Clemente no está en el Nuevo Testamento, que estos son cartas de después del Nuevo Testamento, no son inspiradas por Dios, pero son documentos históricos. Y en la primera carta de Clemente, que es uno de los documentos más antiguos que hay en el cristianismo, se menciona que Pedro murió como mártir. Después, también en el siglo II, hubo un pastor teólogo de nombre Tertuliano, y Tertuliano fue el primero en decir que Pedro, que lo que habían recibido históricamente de boca en boca era que Pedro había muerto crucificado. Y después hay otro libro, es un libro apócrifo llamado Los Hechos de Pedro, entonces no le ponemos tampoco demasiada confianza al ser un libro apócrifo, escrito en el siglo II, pero es el primer documento que se sabe en la historia que menciona que Pedro fue crucificado boca abajo. Así es que si han escuchado eso, viene de esa tradición histórica. Entonces Pedro recibe la comisión de apacentar al pueblo de Dios, pero también de seguir a Jesucristo hasta la muerte. Hermanos, incluso con nuestros errores, Jesús nos restaura y nos pide un amor completo por Él. Hablando de teólogos de la antigüedad, Agustín en el siglo IV fue escritor de varios muy importantes libros en la historia, no solo de la iglesia, sino de la humanidad. Y él tiene una frase muy famosa que él escribió en uno de sus libros, y esta es la frase, dice: Dios, pídeme lo que quieras y concédeme lo que me pides. Pídeme lo que quieras y concédeme lo que me pides. Es decir, Agustín quería hacer clara la realidad que la única manera de cumplir con los mandatos de Dios es por medio de la gracia que Dios da para que cumplamos esos mandatos. Es decir, hermanos, porque lo que no quisiera es que en este segundo punto, en donde estamos hablando de amar a Jesucristo con todo el corazón, entonces tú digas: bueno, yo aquí lo voy a hacer con mis propias fuerzas y voy a amar al Señor Jesucristo para que Dios me quiera a mí. Y a lo mejor de esa manera Él me va a bendecir. Hermano, hermana, toda bendición espiritual se nos es dada por la fe en Jesucristo. Nosotros somos aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos delante de Dios por la gracia de Dios. Pero es por esa misma gracia y cobrando fuerza en esa gracia que buscamos seguir y amar a Dios, no para ganarnos la salvación, sino más bien puesto que Cristo nos ha ganado esa salvación. Entonces soy salvo para demostrar con mi vida transformada que amo al Señor Jesucristo y que estoy dispuesto a cumplir con la misión que Él nos ha dado. Hermanos, estos apóstoles, anteriormente hemos hablado de qué sucedió con estos apóstoles, ¿verdad? Muertos, mártires, dispersados por el mundo, pero cumpliendo con la misión. Cumpliendo con la misión. Él merece tu amor completo. Cree en su palabra, ámalo de todo corazón, y ahora vamos a ver que puesto que Cristo ha resucitado, punto número 3, síguelo con tu vida entera. Síguelo con tu vida entera. Voy a leer del 20 al 25. Estamos en Juan 21. Dice el versículo 20: volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Pedro tiene curiosidad sobre el discípulo amado, pero la respuesta de Jesucristo es contundente para la vida de Pedro. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Y nos dice el evangelista que algunos de los primeros cristianos, algunos de los primeros lectores del evangelio o de los que escucharon y que les contaron eso que había dicho el Señor Jesucristo, malinterpretaron lo que Jesús dijo y pensaron, eso quiere decir que Juan nunca va a morir y que él va a estar vivo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero qué interesante que el mismo evangelista dice, no, esa no es la interpretación. Jesucristo simplemente le está diciendo a Pedro que él no necesita saber sobre los planes soberanos de Dios para otra persona. Lo que él necesita saber de Dios es el plan que él tiene para él. Y el plan que Dios tiene para Pedro es muy sencillo: sígueme tú. Y queridos hermanos, muchos de nosotros podemos tener una actitud similar a la de Pedro. Quizá miramos a nuestro alrededor y queremos saber el plan de Dios para las demás personas. Señor, ¿y tú qué vas a hacer con él? ¿Y qué vas a hacer con ella? Y necesitamos escuchar de la voz del Señor Jesucristo que nos diga, sígueme tú. Ahora, quizá haya alguna persona entre nosotros que mires a tu alrededor y pienses similar, pero no exactamente así, digas, pero es que mira, yo quiero cumplir con la misión de Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios para mi vida, pero yo no tengo los mismos talentos que tiene mi hermano o mi hermana. Dios no me va a usar con el mismo poder o con la misma capacidad que fulanito o que fulanita. Pero querido hermano, querida hermana, escucha la voz contundente de Jesús que como a Pedro te dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Síguelo tú. Tú deja los planes soberanos de Dios para los demás al Dios soberano. Pero si de algo puedes estar seguro, si de algo puedes estar segura, es que Dios quiere que tú le sigas. Dios quiere que tú le sigas de todo corazón. Y si dices, yo no tengo los mismos talentos o no tengo los talentos que se necesitan, síguelo tú. Pero a lo mejor dices, yo tengo poco tiempo en la fe cristiana. Bueno, ¿qué a ti? Síguelo tú. O a lo mejor piensas, yo no tengo la misma gracia para hablar que tiene mi hermano o mi hermana. ¿Qué a ti? Síguelo tú. Y a lo mejor digas, estoy muy ocupado. Tengo demasiadas ocupaciones, hermano pastor. Síguelo tú. Síguelo. Sigue a Jesús. Y debemos de dejar a un lado cualquier cosa que nos pueda estorbar o que pueda ser una excusa. Para queridos hermanos, en donde Dios está, Dios te puede usar sin duda alguna. De eso hemos estado hablando una y otra vez. Y hace poquito lo mencioné. En donde estás, ahorita donde Dios te ha puesto, Dios te puede usar poderosamente. Con los talentos que Él tiene, con la preparación que tienes. Y entonces ponte delante del Señor y di, Señor, yo quiero prepararme más, sin duda alguna. Quiero aprender más de quién eres tú, sí. Quiero refinar mis talentos, por supuesto. Pero no pongas excusas, porque Dios quiere usarte. Hermanos, los últimos 2 versos de este evangelio son una hermosa y poderosa conclusión, ¿no les parece? Juan nos asegura de la veracidad del evangelio que ha escrito. Sabemos que su testimonio es verdadero, dice. Porque la confianza de la iglesia cristiana el día de hoy, 2000 años después, se fundamenta en una confianza plena en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es digna de confianza plena, entonces no tenemos un fundamento ni para nuestra doctrina, ni para nuestra práctica, hermanos. Me ponía a pensar en la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, que es una doctrina que creemos en esta congregación y creemos que es bíblica, tiene gran fundamento en el Evangelio según San Juan. Si no podemos creer que el Evangelio de según San Juan es la palabra de Dios sin error,
entonces indudablemente vamos a tener problemas doctrinales. ¿Por qué? Porque si esta no es la palabra de Dios, si Dios no nos ha dado verdaderamente su palabra, ¿cómo podemos saber quién es Dios? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo se creó el mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Nos fundamentamos en la palabra verdadera de Dios. Por eso nuestra confesión de fe comenzamos diciendo: creemos en la Biblia como inspirada, como infalible, como inerrante. Ahí encontramos el fundamento de nuestra fe, de lo que creemos y de lo que hacemos. Y Cristo, dice el evangelista, hizo tantas cosas que si se escribieran todas, los libros no cabrían en el mundo. ¡Qué expresión tan hermosa! Y aquí está usando el evangelista una expresión poética en donde nos habla de que este evangelio es tan solo una fracción de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Y quiero que por un lado, por un momento, traten de tener esa imagen mental que Juan nos está tratando de poner. Imagínense todo el planeta Tierra cubierto de libros. Y ahí dice: quizás si apenas podríamos hablar de todo lo que Dios hizo por medio del Señor Jesucristo. La obra de Jesús, su vida, sus enseñanzas y sus acciones, todo fue hecho para cumplir con la misión de salvación. Este es un glorioso evangelio, hermanos. Y durante esos 2 años hemos estado conociendo cada vez más a nuestro Salvador, y espero que tú tengas un sentimiento más profundo de la realidad de Jesucristo, de la veracidad de su obra y del amor que Dios tiene para aquellos que son suyos. Un amor profundo, un amor inigualable, un amor real, como lo hemos visto anteriormente, que Él conoce a sus ovejas y las llama por su nombre. William Borden había decidido llevar el evangelio a los musulmanes en China. Pero la historia de William no termina como quizás pensamos, porque sucede una terrible tragedia. Poco después de llegar a Egipto para estudiar el idioma de los musulmanes en China, contrae meningitis y muere a los 25 años. Ahora, cuando William muere, la historia de su muerte impacta al mundo, porque este era el heredero de la gran fortuna y la gente no podía creerlo. Había desperdiciado por completo su vida entonces, pero pasó algo muy interesante, y es que la historia de su muerte llegó a los Estados Unidos y empezó a crear en los corazones de incontables personas un sentimiento profundo de la misión, y empezaron a salir misioneros de los Estados Unidos. Dios tuvo que usar la vida de William para que la gente saliera y dijera: tenemos que ir. Hermanos, lo mismo vemos en la historia de la iglesia. Dice una frase antigua que la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La iglesia florece aun cuando buscan terminar con la vida de los soldados del reino. Hay una historia que se ha contado de boca en boca y dice que se encontró la Biblia de William, y que en la Biblia de William había 3 frases en inglés. La primera frase: no reserves, sin reservas, con una fecha justo después de renunciar a su fortuna. La segunda frase: no retreats, sin dar vuelta atrás, con una fecha después de que su padre le dijo que nunca trabajaría con él. Y la tercera: no regrets, sin remordimientos, justo antes de morir en Egipto. Hermanos, yo no sé cómo es que Dios va a usar a cada uno de ustedes y la manera en que tú encajas en esta gran historia del reino de Dios, pero lo que no quisiera es que tú veas la vida de los apóstoles o veas la vida de William y digas: no, hermano Manuel, es que yo nunca podría ser usado por Dios como William. No es así como debemos de pensar.
Lo que debemos de pensar es en donde Dios te ha puesto, con el llamado que te ha dado, úsalo para traerle gloria y para que la verdad de este evangelio se pueda seguir esparciendo por todo el mundo. Hermanos, eso es lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y si tú ves la vida de Pedro y la vida de Juan y la vida de María Magdalena y la vida de William Borden, y te haces esa pregunta de, bueno, ese es el plan de Dios para ellos, yo quiero que escuches que Jesucristo te dice, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Síguelo tú. Eso es lo que Dios quiere para ti. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios, por tu palabra. Y te damos las gracias por el poder escuchar tu evangelio. La voz de Jesús hace eco en nuestros oídos. Cuando Pedro quería saber más allá de la voluntad de Dios para él. Y muchas veces nosotros queremos ir más allá de la voluntad revelada tuya, Señor. Pero esa amorosa exhortación que tu Hijo le hizo a Pedro, la escuchamos hoy también. Sigamos nosotros a tu Hijo. Sígueme tú. Queremos seguirte a ti, Señor. Ese es nuestro deseo, eso es lo que queremos en este día y en esta semana y en este año y en esta vida que tú nos has dado, porque la vida es como la neblina. Somos como una flor que un día está y al siguiente día desaparece, Señor. Estamos por un corto periodo de tiempo del cual tú nos has dejado como mayordomos. Nos has dejado mayordomos de cosas, de personas incluso, pero somos mayordomos, Señor, no somos dueños de nada. Tú eres el dueño de todas las cosas, son tuyas. Tú eres dueño de todas las vacas en la colina, tú eres dueño de todos los animales del mundo, tú eres dueño de todas las estrellas en el cosmos. Tú eres el dueño de cada centavo que está en nuestra cuenta bancaria. Tú eres el dueño de cada átomo de nuestro cuerpo y de nuestros hijos y de nuestro esposo y de nuestra esposa. Tú eres el dueño. Eres el dueño de nuestros autos, eres el dueño de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. Y qué fácil, Señor, es poner excusas y decir, bueno, que alguien más lo haga. Y pudiéramos tergiversar lo que dijo Isaías, Señor, aquí estoy, pero envía a alguien más, porque tengo muchas cosas que hacer. Y no queremos decir como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Yo voy, yo lo hago. Señor, qué fácil es querer vivir una vida antropocéntrica, toda centrada en nosotros mismos, y no vivir una vida centrada en el Evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir una vida centrada en Jesucristo. Bendito sea tu nombre y te alabamos por traernos hasta este punto de terminar este Evangelio, y te agradecemos por lo hermoso que ha sido conocerte mejor, por darnos la vida para llegar hasta aquí y escuchar este fin de este Evangelio, que espero, Señor, que sea el principio de grandes cosas. Padre Celestial, ese es nuestro deseo, glorificar tu nombre. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén.